1079. En Instagram, Majul 1079. Y se termina la semana, viernes 3. ¿Cómo estás, Luis, querido? Hola, ¿cómo les va? Se termina la semana, hoy es viernes y estamos preparándonos para la Feria Leer y Comer. Están todos los preparativos. Quilombo bárbaro en la Argentina, pero esta vez nuestra querida Camila Españolo va a hacer toda la cobertura de cómo se está preparando la feria. ¿Entendés? Fin de semana, Feria Leer y Comer, edición Leer, Comer y Viajar. ¿Qué charla estás esperando? ¿Qué venís a comer? ¿Qué es lo que más te entusiasma presenciar? ¿Qué es lo que no te querés perder? Y además, porque nosotros somos así, el domingo viene el presidente de la Nación, Javier Milei, al piso de la cornisa en La Nación Más. ¿Qué es lo que más te interesaría saber? ¿Qué es lo que le quisieras preguntar? Con respeto, con sentido común. 11 3500 1079. Y tenemos para regalar un par de vouchers. ¿Cuántos vouchers tenemos? 2 pares de vouchers para la Feria Leer y Comer. Edición Leer, Comer y Viajar. Che. Bueno. Lu Gutiérrez, muy buenos días. ¿Cómo estás vos? Hola, buen día, Luis. Buen día, Luis Gasulla. ¿Cómo va? Medio, sí. Pero sí, por suerte el Servicio Meteorológico Nacional dice que va a salir un poquito más el sol hacia la tarde, así que espectacular. La temperatura ahora es de 18 grados 5 décimas y la temperatura máxima para hoy es de 26 grados. ¿Y qué me dicen acá? Que además, al final del programa vamos a hacer un jueguito buscando un ganador para una noche en el Hotel Howard Johnson de Escobar. Qué lindo hotel. No estuve ahí, pero me contaron. El Hotel Howard Johnson en Escobar. Creo que Luisito Gasulla estuvo ahí investigando a Juan Grabois y no lo encontró. Tienen que venir a retirar el premio a la feria. Atención, los que no van a venir a la feria, mejor que no participen por el jueguito buscando al ganador para una noche en el Hotel Howard Johnson de Escobar. ¿Me entendés? Sí. Tarde agradable, dice el pronóstico, con 26 de máxima, aunque el cielo está, como diría mi nona, encapotado. Nubladito, sí. Nubladito. Sí. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Qué lindo día igual. ¿Por dónde arrancamos? Y hay mucho, ¿no? Me parece que el tema Esper está bien arriba, sobre todo después del video. El video que grabó a última hora del día de ayer. No vamos a pasar el video completo. ¿Hay un corte, un resumen de lo que dijo José Luis Espert? ¿O lo ponemos sobre la mesa mejor? Lo conversamos nosotros para hacer el correspondiente análisis. Pongamos el resumen, el corto, pero que se entiende todo. Santi Palazzo, ¿lo tenés? Cuando pasaron 7 minutos de las 10 de la mañana. No lo tenés. Bueno, cuando lo tengas me avisas, Santi, por favor, Contame un poco. A ver, si yo no entendí mal lo que dijo... Dale, ponelo. Porque una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Me contactó entonces el señor Iván Morales de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y sobre todo consejo para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información para emprender el trabajo acordado. A principios de febrero de ese año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad de privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato. Fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en la Argentina. Nada que esconder. Es más, una de las condiciones que puse es que el pago de los $200.000 se hiciera exclusivamente por transferencia desde otro banco que también estuviera en Estados Unidos, de manera que la operación fuera totalmente transparente. No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales. Habíamos quedado en que viajaría a Guatemala para recabar más información, conocer a la empresa y reunirme con sus responsables. Pero el COVID frustró mi viaje, interrumpiéndose definitivamente la relación con la empresa que me contratara. Finalmente, ya por abril de 2021, me enteré por los medios de la existencia de un pedido de captura internacional contra el señor Machado, buscado por la justicia norteamericana por actividades vinculadas al narcotráfico y a estafas a compradores y a vendedores de aviones.
Bueno, esa empresa minera de Guatemala es parte de la estructura delictiva de Fred Machado, según la justicia norteamericana. Ahí está el problema. A ver, conversemos de cara a la audiencia. Para vos, ¿es suficiente la explicación? Primero, antes de analizar si fue suficiente, es una explicación tardía. Sí, totalmente. Igual que en el caso de los audios de Spagnuolo, en vez de salir a explicar inmediatamente, poner en evidencia lo que hay que poner y despegarse del asunto, porque otra vez el presidente Javier Milei, y yo diría que la mayoría de la cúpula de La Libertad Avanza no tiene que ver con el asunto, despegarse como corresponde, y pedirle a Espert que dé un paso al costado, tardó un montón Espert en darles las explicaciones. Primero, la demora fue clave en este caso, ¿no? Muy importante. Y después, digamos todo, la explicación. Tenés tanto que explicar. Cuando uno tiene tanto que explicar, como explicó Espert, no sabía que Fred Machado estaba involucrado con el narcotráfico, con el lavado de dinero. 1. 2. El dinero me lo dieron después de la campaña. 3. El dinero fue como parte de un cobro por asesoramiento de una empresa minera. Él dice una empresa minera, pero una empresa minera que está vinculada con Fred Machado, Sí, ¿no? sí. Bueno. Y si no aparecía la documentación, esta explicación no llegaba. Uh-huh. Y después, vos que te fijás mucho en los detalles, Luis, ¿vos viste el video? La cortina gris de fondo, la cámara estática, él leyendo. Sí. Es como... Y no además lo en un tono, asesoraron bien. y tiene un tono. Yo hace un tiempo se lo dije con respeto a Espert, antes de la campaña. Creo que entiendo que se lo dije. Sí, fue este año, a comienzo de este año, me parece. Cuando fue lo de Florencia Kirchner. Sí. Que él tenía un tono y un nivel de... Viste que cuando uno tiene un tono... Viste cuando yo me quiero hacer chistoso y empiezo a cagar a pedo a todo el mundo y la audiencia dice, dale, Majul, patrón de estancia. ¿Por qué no? Porque, viste, está... O sea, no va. Yo estoy hablando de mí, y no cometí ningún delito. Entonces, él tiene un tono provocador, incluso cuando está explicando, tiene un tono que no es que no genera acercamiento, comprensión. El presidente parece que lo volvió a ratificar, pero si vos me preguntas a mí, yo creo que Espert debe, así como Fernando Niembro en su momento, sin haber cometido ningún delito, pero discutida que fue de sus decisiones éticas, judicializadas, que yo, porque ahora no, creo que fue sobreseído. Fue sobreseído. Sí, Años después, pero fue sobreseído. Sí. Pero lo apartaron de la campaña. Y era primer Exactamente. candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires. Sí. Ahora, si vos me preguntás a mí, que no tengo ninguna influencia y no tengo ningún poder de decisión, yo creo que Espert debería ser generoso y dar un paso al costado. Y si me preguntás a mí, yo creo que habría que someter a debate de toda la Argentina antes de las elecciones que Juan Grabois tampoco podría ser candidato a diputado nacional. Porque está más sucio que una papa. ¿Podrías puntualizar brevemente en tu comentario editorial que hiciste hace un ratito todos los casos judiciales en los que está involucrado Juan Grabois, más allá de el adjetivo calificativo que le puso nada más y nada menos que Julio De Vido, diciendo vos sos un chorro de los pobres? Chorro de los pobres, le dijo debido a Juan Grabois, y hoy es el candidato mimado de Cristina y Máximo. Cristina, condenada en firme por chorearle a vos y a mí. ¿Cuáles son rápidamente? Mirá, Luis? Juan Grabois como diputado va a lograr tener fueros que van a seguramente debilitar o generar que sean más lentas algunas investigaciones. Una de ellas que tiene que ver con la toma del Instituto Perón. La justicia le está reclamando que se abra su teléfono celular. Grabois tiene semiprobada la justicia que fue no como abogado, sino como un matón. Entró y rompió pertenencias del Estado argentino. Delito, eso es un delito. Grabois no tendría por qué ser candidato. Bajen a Grabois de las listas si ustedes piden transparencia y honestidad. Señores pero kirchneristas, quisilofistas. Hoy uno de los argumentos de Grabois es que cuando
vos sos candidato, ya sos una persona expuesta. Políticamente expuesta. Políticamente expuesta. En el 2023 Grabois no tenía cargo público, pero era candidato a presidente. En ese momento, sus referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos manejaban el Fondo de Integración Sociourbana. Hay denuncias en la justicia, nosotros mostramos en la cornisa, cómo el referente, uno de los referentes de Grabois, compró un terreno en una cantidad de plata determinada y se multiplicó por 10. O sea, más o menos el enriquecimiento que denuncia Grabois de Esper que hicieron sus referentes del FISU. Él presentó su libro con ese referente en ¿Cómo Luján. se llama el señor? El señor es Moto, de apellido Moto. Moto como la moto, pero con doble T, en Luján. Por otra parte... Grabois, tenés que explicar el enriquecimiento súbito del señor Moto, porque si no, Debido y otros te van a seguir diciendo chorro de los pobres. ¿Cuántas cooperativas recibieron fondos e inscribieron en el domicilio que Grabois te contesta una carta documento? Pedro Chau 1265. Grabois dice que no tiene que ver directamente con las cooperativas, pero él cuando contesta una carta o envía un escrito como abogado, deja sentado que su dirección es Pedro Chau 1265. ¿Qué pasó con los senegaleses que les cobraban plata para estar como vendedores ambulantes en Once? La que le cobraba la plata era la puntera de Grabois en Once. ¿Qué pasó con el FISU? Los lotes con servicios los manejaba Fernanda Miño, no se avanzaron en las obras y a muchos de los vecinos de distintos emprendimientos de los lotes con servicios se les cobraba una coima. Muy bien, el saludo al chat, a toda la gente linda, que va para arriba, positiva, con buena onda, comprometida y a la gilada ni cabida, para que poner las cosas en su lugar. Yo no pido la renuncia de nadie, que cada uno haga lo que quiera con su vida, Yo digo lo que pienso, o me vas a decir vos lo que tengo que pensar. Cabeza de termo oxidado. No sé si se entendió el mensaje. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ¿y cómo sigue esto? Hoy se reúne Milei, Macri y Guillermo Franco, ¿no? Hoy hay ya es el segundo encuentro personal, pero después se tuvieron los intercambios por WhatsApp, ¿no? Sí. Este es el segundo. Hay un run diciendo que Macri está pidiendo un cambio de gabinete. Eso no es cierto, por lo menos de mi parte. Ni cerca de Milei ni cerca de Macri dicen eso. No está pidiendo ningún cambio de gabinete. Sí, Macri lo que está tratando de hacer es dar su diagnóstico sobre la situación, que es diferente al que tiene el presidente Javier Milei y el gobierno. Claro. Dice que es una situación muy, muy compleja. Y yo entiendo que no todos en el gobierno tienen conciencia de la situación compleja que vive el gobierno. Política, económica y también desde el punto de vista del mercado, o de los mercados. Creo que el ministro de Economía, Luis Caputo, llegó a los Estados Unidos para negociar cara a cara con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, los detalles de la ayuda del gobierno de los Estados Unidos a la Argentina, por un lado. Por el otro lado, habría que ver cómo reaccionan los mercados. Y en tercer lugar, habría que ver cómo está impactando todo este ruido en la intención de voto del oficialismo de cara a las elecciones del 26 de octubre. Si vos me preguntas a mí, yo te diría que por lo que vengo hablando con los consultores, en el AMBA este tipo de cosas están haciendo ruido. Ahora, yo no sé cómo pueden estar las elecciones. De nuevo, los tres escenarios están abiertos. La Libertad avanza ganando por poco, con una intención de voto del 30 y pico, 37, 38%. Ponele el porcentaje que obtuvo en la provincia de Buenos Aires. Muy pegadito el Fuerza Patria. Claro, ahí el tema es cómo contabilizar los votos de Fuerza Patria. ¿Cómo los contabilizas? Claro, los de Jaldo, ¿son Fuerza Patria o es peronismo no kirchnerista? No, me parece que es peronismo no kirchnerista, ¿no? Porque entonces... ahí me parece que la clave va a ser el domingo a la noche, como titulan también los grandes medios. ¿Cómo contabiliza? O sea... Nosotros vamos a estar ahí el domingo a la noche, así que la clave, ¿vos cómo titularías? No, para mí Jaldo no es el kirchnerismo. Para mí Martín Yarlora no es kirchnerismo. No, claro.
Yarlora no. Para Eso, mí, sin duda. el Es Pasalá, provincia Coamisiones, no es kirchnerismo. No es. Pero es una interpretación, ¿no? El gobierno de Santiago del Estero es kirchnerismo y sí. Sí. Juega con el kirchnerismo. Infran es kirchnerismo, sí. ¿Y qué más? No hay más, me parece. Provincia de Buenos Aires. Gustavo Sáenz no le sumaría los votos, obviamente. El tema es que muchos diputados electos o senadores electos de esas provincias después terminan votando igual que los kirchneristas. Ahí está la discusión. ¿Cuántos diputados y senadores va a sumar cada fuerza política? Eso es lo clave. Y obviamente que la Libertad Avanza va a sumar más diputados de los que tiene. Eso nadie lo descarta. Va a sumar más diputados. Hay que ver cuántos. Claro que sí. Che, acá tengo una fuente muy cercana a Fred Machado. No puedo decir cuán cercana porque es casi familiar. Lo conocí hace muchos años. Durante mucho tiempo le escribía cartas a su familia, pero no venía a Viedma. Un día apareció convertido en millonario, empresario y exitoso. Traía artistas internacionales a la Argentina, entre ellos Chayanne. Empecé a notar, Esto es sobre Fred Machado. Sobre Fred Machado. ¿Por qué? ¿Dije otra cosa? Perdón. No, está. Recuerdo una vez, lo dejó en el programa de Susana Jiménez a Chayanne. Se subió al avión y vino directo a cenar con nosotros a Viedma. Cuando terminamos se levantó, se despidió y volvió a Buenos Aires esa misma noche. Era así, impredecible, intenso. Lo fui a buscar al aeropuerto y apenas vio a su madre, le dijo, no podés andar con ese auto viejo. A la madre. Sí. Ella, feliz con su Honda Fit, se negó rotundamente a cambiarlo, no quería otro. Fred no insistió, al menos no en ese momento. Durante la cena, sin decir nada, compró por teléfono un 0 kilómetro igual, en Bahía Blanca. 2 días después me pidió que fuera a retirarlo. Así era él, generoso e impulsivo. Después le regaló un auto 0 kilómetro a cada uno de los hermanos. Malena, Fabio, Mariana, Eva, Juan. Todos recibieron el auto que deseaban, desde una Chevrolet doble cabina hasta un 4K. Cada uno cumplió su deseo. Interesante, ¿no? Sí. La info. Sí. Siempre avisaba con poca anticipación que venía a Viedma. Yo conozco a la persona que me está dando información, Me llamaba con unas horas de margen y yo armaba un asado familiar improvisado, medio austero. En una de esas sobremesas me contó que tenía que volar a Mar del Plata para una cena con un empresario heredero de Felford. No tenía idea de quién era Ricardo Ford. Le mostré algunos videos en YouTube y no podía creerlo. Incluso quiso cancelar la reunión. Prefería mantener un perfil bajo. Finalmente fue igual y regresó a las pocas horas. Terminó cerrando un negocio con Ford que le alquilaba aviones privados para ir y venir a Miami. A Fred le gustaba volver a compartir con su familia. Termino con esto en unos segundos y saludo a nuestra gran compañera Cristina Pérez, no solamente porque ayer ratificó que termina su vínculo contractual con Telefe, renueva su contrato con La Nación Más, sino porque el domingo a las 17:30 en el escenario Warner va a presentar su nueva novela, su nuevo libro, Mujer Samurái. Yo vi la tapa, todavía no me metí en el libro, pero promete mucho impacto. Bueno, continúo. A Fred le gustaba volver a compartir con familia y con el tiempo empezó a venir más seguido a Viedma. Una tarde dijo que quería pasar las fiestas con nosotros, volver a los lugares de la infancia. Propuso ir de camping a Pozo Salado, una playa desértica entre las grutas y Viedma. Virgen, sin habitantes. Fuimos varios en distintos autos. Él llegó con la famosa camioneta blindada. Paramos en el supermercado y fiel a su estilo compró todo. Carpas, linternas, comida, conservadoras, lo que se te ocurra. Increíble. Pero lo más extraño pasó a mitad de camino. Qué historia, ¿no? Esto, la capital de Río Negro, Sí. Viedma, la Sí. playa Río Salado. Sí, creo que dijo Río Salado. Cerca de No, las Pozo grutas. Salado, Pozo Pozo Salado, Salado. cerca de las grutas. De pronto frenó la camioneta, bajó sin decir nada, abrió la puerta trasera y sacó un arma. No era cualquier arma, era un M16, el fusil de asalto que usan los Marines de Estados Unidos. La de Rambo, pensé. La apoyó sobre el capó y empezó a disparar al vacío apuntando hacia la nada.
Yo lo miré y dije, este flaco está completamente loco. Seguimos el viaje. Bueno, después continúo porque tengo un chorizo así de largo. La justicia, qué historia, ¿no? Es buenísima. La justicia obviamente lo investiga Machado porque Machado es el que lavaba la plata de los narcos. Bueno, una historia para los periodistas, esta historia es una historia digna de ser contada. 10 de la mañana, 34 minutos, 18 grados y medio la temperatura. Querida Cristina Pérez, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Luis querido, ¿cómo estás? Una alegría encontrarte tempranito hoy. Sí, también. Bueno, nosotros también, primero agradecidos porque tenés muchas ocupaciones y nos atendés. En segundo lugar, felicitaciones porque ayer, bueno, yo lo sabía pero lo mantenía en secreto, nos enteramos que terminaste tu contrato con Telefe, entiendo eso, y renovaste contrato para estar el año que viene en la pantalla de Más Nación, ¿no? Estoy muy contenta porque uní mi destino a La Nación después de este año que para mí fue y sigue siendo espectacular a nivel laboral, porque estoy muy contenta con lo que estamos haciendo en La Nación Más. Y con Telefe todavía me queda un paso de baile que es muy lindo porque el mes que viene va a salir mi programa, el programa que grabamos a principio de año, El Camino a Casa, y terminé mi ciclo con el noticiero, que sí era algo que un poco ya se sentía porque yo había dado un paso en mi carrera que es diferente en el formato, ¿no? Hacia lo que es el periodismo de autor, de opinión. Y bueno, son etapas, así que muy agradecida por lo que viví en el noticiero, en el formato de noticias, tantos años de mi vida, y también muy contenta por los nuevos desafíos y por estar en una casa de una tradición enorme en el periodismo argentino, en la que me da orgullo estar y con la que me referencio también en su línea editorial, así que eso es un montón para un periodista. Claro que sí. Y también lanzando mi quinta novela, que es algo muy especial para mí, y más aún con un libro como lo es Mujer Samurái. Si querés, Cris, enseguidita hablamos de Mujer Samurái, así tenés el tiempo para desarrollar esta novela. Yo vi la tapa y vi algunos tips que tiene el texto y me parece absolutamente atrapante ya desde el inicio. Pero quiero preguntarte, obviamente no podría dejar de hacerlo, por la decisión de Spert de dar una explicación, no quiero mezclar los tantos, pero a mi entender, solamente a mi entender, un poco tardía, y cómo puede seguir esto de acuerdo a tu análisis. Mira, la verdad, mi análisis no es muy alentador. Creo que a esta hora crece la presión interna para que José Luis Spert baje su candidatura, porque hay miembros muy importantes del gobierno que consideran que las explicaciones no solo son tardías, sino que son insuficientes en cuanto al daño político que le puede hacer esto a la campaña, al gobierno y al presidente. De manera tal que esto aparte, por lo menos dos personas muy importantes se lo dijeron al presidente, de manera tal que yo creo que los datos que da Spert ya perdieron el peso que hubieran tenido si él los respondía en forma clara ante los periodistas, porque aparecen luego de una constatación que no es menor, y es que no se trataba de una anotación en una, como dijo él, en un papel paralelo de contabilidad, en una contabilidad paralela, sino que era una transferencia del Bank of America, de los Estados Unidos, y empiezan a aparecer contradicciones sobre sus dichos. Ahí ya mismo hay una nota de Paz Rodríguez Nil donde se plantea que la minera de Guatemala era parte de los activos relacionados e investigados por lavado y narcotráfico, y que hay una nota también de Alconadamón donde habla de que el pago que recibe Spert no es de la minera, sino de una empresa de aviación. Y vos pensás que todo esto tiene que entrar en la investigación. O sea, acá no es que alcance con los dichos de Spert, sino que en la causa que ya está abierta, la justicia también va a investigar estos dichos. Y me parece que todo ese desgaste hace imposible que lleve adelante una campaña. Pero lo digo objetivamente, esto no es una cuestión que tenga que ver con cuestiones subjetivas, sino con los datos que están en la mesa. Y como lo planteaba ayer cuando hablábamos con José del Río,
me parece que esto ya no es una cuestión de, ¿cómo decirlo?, de si tiene una amistad o no con el presidente, o si la denuncia la hizo Juan Grabois. Acá Grabois es lo de menos. Acá es una respuesta hacia los votantes, y me parece que, mirá, ayer una persona muy importante del gabinete, a quien el presidente escucha mucho, me dijo, pues yo le pregunté, ¿y vos qué crees que tiene que pasar? ¿Vos crees que estando las boletas impresas se puede tomar una decisión ahora? Y me dijo, mira, nunca es tarde cuando se decide hacer algo si eso es correcto. Así que después la otra persona cuya voz resonó es la de la ministra Bullrich, y me parece que es una voz muy potente, ¿eh? Cristina. De manera tal que para mí la presión crece a estas horas. Cristina, Luis Gasulla te saluda. ¿Cuál crees que puede haber sido el interés y cuánto Fred Machado hay invirtiendo en políticos o en candidatos a políticos en un país como la Argentina, ¿no? Porque cuánto vos podés asesorar económicamente a alguien y por esa plata. Lo primero que quiero decir es que empecé a escucharte muy mal. A ver, ¿le pueden subir, por favor, como decimos hace muchos años, el retorno a Cristina? ¿Sabes qué? Ahí está. Me quedó enganchado Nicolás también, el productor. No sé si debería cortar él, porque Nicolás. tengo los tres enganchados. No, bueno, nosotros no está con... A ver, si querés, a ver, ¿podemos mejorar ahora? Subirle el tono. Te hago la pregunta lo más corta posible. Se corta. Es que se corta. ¿Me escuchan bien a Bueno, mí? ahora te llamamos de nuevo, Cris, si tenés unos segundos más. Dale. Bueno, ahí estaba Cristina respondiendo. Después un inconveniente con la comunicación y ahora la vamos a recuperar. Bueno, Cristina va a presentar el domingo 5:30 en el escenario Warnes Mujer Samurái. Nos va a contar de qué se trata. Ya saben que es periodista. También es actriz, con una carrera en televisión y radio de más de 3 décadas. Supo ser la conductora de emblemática Telefe Noticias. Se acaba de despedir de ese ciclo contractualmente. Y ahora conduce Siempre Más. Escribió los libros Cuentos Inesperados en 2013, El Jardín de los Delatores en 2015, La Dama Oscura en 2021 y Tiempo de Renacer en 2023. Y como te dije, este fin de semana nos va a presentar su último libro, Mujer Samurái. Pero tenías una pregunta, Luis, dale. Sí, la pregunta que te quería hacer es, ¿cuál crees que, o si la responde Esper, el interés que puede tener un empresario vinculado o no con el narcotráfico como Machado para invertir semejante plata en un candidato como Esper o un candidato político en la Argentina? Bueno, lo primero que hay que decir es que Esper niega que ese monto lo haya recibido como fondos de campaña, como aportes de campaña. Segundo, que el monto, bueno, es bastante importante para una consultoría, habrá que ver en qué consistió. El camino, la verdad que la causa contra Machado entiendo que está abierta, pero si el tema es narcotráfico, el camino del narcotráfico para impregnar la política y las instituciones es muy meandroso y me parece que también tiene como, caminos muy diversos, ¿no? Lo que sí sabemos es que es un camino que incluye rutas de dinero que hay que blanquear, que incluye rutas de influencia, que incluye negocios diversos. Entonces, la verdad que uno no sabe esto, no sabe. A veces yo te diría que lo más impresionante en este tipo de casos es cómo se disfrazan de otra cosa. Entonces, uno en estos tiempos tiene que tener mucho cuidado. Vos tenés industrias, cuando hablamos de fentanilo, por ejemplo, cómo se cruzan las industrias de la salud, ¿no? O de la producción de medicamentos con esta sustancia que en principio es un analgésico, que es un anestésico. Vos fíjate, en Estados Unidos esto empezó con la venta, con la prescripción masiva de opiáceos para gente que en realidad no los usaba para la salud, sino por su adicción. Entonces, ¿cómo responder esta pregunta? Sí vemos personajes de muchos recursos que tienen una vida que
es difícil de explicar por el nivel de gastos y el nivel de vida, y que de pronto empiezan a codearse con gente cercana al poder o buscando tener contactos con la política. A ver, esto es muy complejo. Claro. Yo les diría que esta es la gran pregunta, pero nos mete en un laberinto donde estos personajes buscan tener influencia, buscan tener maneras de convertir sus activos en empresas prestigiosas o que puedan tener una presencia pública que no tenga ruidos, y bueno, son muy hábiles. Cristina, ¿qué es Mujer Samurái? Mujer Samurái es una novela histórica sobre un ángulo de la historia de los guerreros samurái que es el más oculto, que es el rol de las mujeres. La mujer que yo intento recuperar de la historia de Japón es la más célebre guerrera samurái. Aparece en un solo capítulo de la llamada Guerra de Genpei, que es una guerra civil del siglo XII, pero su rol fue fundamental al lado del general del Sol Naciente, que es el que realmente abre el camino del triunfo al clan que termina inaugurando el Japón de los samuráis. Es decir, termina la era del imperio y aparece la era del shogunato, que es del dominio samurái. Esta mujer era una mujer de una fuerza extraordinaria, mencionada como con la valía de 1000 hombres, capaz de pelearse con un dios o con un demonio, muy diestra en el manejo del arma más antigua del imperio, que es el arco y la flecha, pero también de los caballos, y con el carácter de ser la comandante principal de los ejércitos de este general, que incluso cuando terminan la mayoría de las campañas que le tocan a la facción que él representa, ella sobrevive. Y la verdad que su peripecia y su vida, que está inmersa también en la leyenda, a pesar de para mí, en mi opinión, haber sido borrada, porque esto era prohibido que una mujer pudiera ser guerrera, no solo es fundamental, sino uno de las leyendas más duraderas de esa guerra, hasta el día de hoy. Y el libro trata de reconstruir la parte de la biografía incompleta, que incluye cosas increíbles, una vida muy longeva, pero también recupera todo lo que es la construcción del temple de los guerreros, de cómo se construye filosóficamente, de cómo se desarrolla en la acción. Estamos hablando de un momento feudal, donde no hay naciones-estado, donde la guerra es la forma de dirimir el poder, donde estos hombres tienen códigos de guerra muy específicos y sobre todo códigos de honor, que implican dejar la vida antes que el honor, que implican puntaje cuando cortas cabezas de enemigos en batalla, en fin, que tienen lealtades que a veces se mueven dentro de los códigos, pero a veces también dentro de lo que son las ambiciones más desmesuradas. Hay personajes desbordantes de ambición, tiranos, hay personajes donde la ambición supera incluso los lazos familiares. Y la verdad que el libro es un libro electrizante que condensa lo filosófico que les estoy contando, el honor, el coraje, pero también todo lo otro, la desmesura del poder, la fugacidad de la vida, y una cultura que es la japonesa, que al día de hoy mantiene, tal vez en forma sublimada, el espíritu de los antiguos guerreros, y que yo como síntesis les diría que en ese momento, en el momento que yo cuento esta historia, que están haciendo el Japón de los samuráis, es una cultura que tiene una relación más dolorosa con la vida que con la muerte. Qué interesante todo lo que contás. Bueno, lo vamos a disfrutar, ¿eh? Querida Cris, tenés mucho laburo, todos tenemos en estos días mucho laburo, como siempre. Creo que es un día, Luis, sí, para tener una dinámica minuto a minuto. La Sí, verdad minuto a que minuto, me parece sí. que ahora está por empezar una conferencia de Adorni, Sí. supongo que le van a preguntar Sí, de sí. todo. Sí. Y contá a qué hora y dónde voy a estar en la feria a comer y leer. Leer y comer, siempre. La gente siempre le mete el comer al principio, pero tiene que ver con un impulso vital. Va a ser, como lo dijimos ya desde el comienzo, a las 17:30,
acá en el escenario Warnes, es Concepción Arenal 4865, la dirección de la productora, pero tomamos la calle por un día, una vez por año. Yo voy a estar presentando la charla y la va a estar moderando un gran amigo que es Genaro Press. Un grande, mi editor. Sí, el editor del libro de Penguin. Es un grande, super capo, Genaro. Es un samurái, un editor samurái. Exactamente. Así que volvemos a invitar a todos. Ya saben que la entrada es libre y gratuita y que la van a pasar bien, además de comer, leer y poder estar con todos nosotros. Cris, gracias por el tiempo, felicitaciones de nuevo y bienvenida a la aventura. Nos vamos a seguir viendo